Hola, buenos días. Los saludo con cariño, con afecto, esperando que estén bien. No podría estar otra vez presencialmente con ustedes. Tenemos las fiestas de San Judas Tadeo en nuestras comunidades y pues no me será posible estar a la hora que tenemos la lección. Les pido una disculpa, pero también al mismo tiempo pues puedan ir guardando, digamos, sus preguntas, sus dudas acerca de lo que hemos estado viendo, para que entonces también cuando podamos coincidir podamos ir resolviéndolas. Por lo pronto, bueno, pues vamos a tratar de ir pues teniendo en consideración lo que tenemos nosotros. Les comparto pantalla, miren. Hace 8 días empezamos a ver esta sesión tercera, lo que tiene que ver con la creación y la relación que hay entre Dios creador y entre nosotros, sus criaturas. Empezamos nosotros a contemplar un poco esta sesión tercera. Hablamos de la creación, el acto divino de crear y ese punto de partida. Y el punto de partida es reconocer a Dios como creador y reconocernos como criaturas. Voy a hacer un poquito más grande el tamaño de nuestra diapositiva para que podamos visualizar. Hace 8 días estuvimos viendo este primer punto, lo que es la omnipotencia divina. Hablamos de cómo en la naturaleza divina está ese principio de acción y cómo precisamente pues Dios es el que puede crear, porque Él puede hacer todo, el omnipotente, ¿no? Y veíamos esto de su ser, de su quehacer. Hablando de esa omnipotencia divina, recordábamos esto de las procesiones trinitarias, y esto era importante para ver cómo las cosas que Dios por su naturaleza le corresponden, pues ahí tenemos esa parte de la creación. Fue un poquito lo que vimos, cómo Dios crea, cómo justificamos nuestra oración, nuestra afirmación de que Dios es el creador. El día de hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo el acto de crear es algo propio de Dios. Y es importante que esto lo comprendamos. Hablamos en muchas maneras, de muchas formas, acerca de lo que es crear. Hablamos de creaciones artísticas, podemos mencionar creaciones culinarias y así muchas de las cosas que seguramente hacemos, ustedes hacen, pues son creaciones, estoy creando, ¿no? Pero realmente, si nos damos cuenta, el verbo crear, pues no es tan propio que lo apliquemos a nosotros, me explico. Lo que nosotros hacemos es transformar. Si yo tengo estos ingredientes, yo no puedo decir que voy a crear un nuevo pastel. No, voy a transformar estos ingredientes que ya tengo y a partir de estos ingredientes voy a hacer esto que puedo decir, bueno, fue mi creación. Pues más bien fue tu transformación. Convertiste esto en aquello. El verbo crear implica esta realidad que aquí vamos mencionando, hacer las cosas a partir de la nada. Esto es de veras bien importante que lo tengamos nosotros en consideración. Crear es hacer las cosas así tal cual, a partir de la nada. Porque si yo estableciera que antes hay algo y al mismo tiempo de Dios, así como que Dios tiene ahí ya los ingredientes para hacer el mundo, sigamos, si yo digo que hay una materia, esa materia sería eterna. Y entonces Dios es eterno. Y entonces, bueno, quién de los dos es primero, Dios o la materia? ¿Quién creó esto, no? Y es acá donde nosotros tenemos que afirmar, cuando Dios existe desde la eternidad, lo cual es un misterio para nosotros, pero hablar de la existencia divina implica hablar que era solo Él. Y de Dios viene todo lo demás. En algunas teorías, por ejemplo, la teoría del Big Bang, nos dice que al inicio de toda la creación está esa materia eterna que hizo como una especie de explosión y que viene toda una evolución y que se desarrolla. Y bueno, en esa parte de cómo la creación se fue evolucionando, quizás realmente en la doctrina, en la fe no tenemos problema, pero llegamos al mismo punto. Esa materia eterna, ¿de dónde salió? Si estamos hablando de un principio sin principio, ¿no? Entonces, ahí nosotros en otros términos diríamos, bueno, para nosotros en la fe es Dios, el ser de donde viene todo, de Dios viene todo. Si dijéramos que al mismo tiempo, desde siempre existía Dios y existía la materia, ya estamos ahí teniendo un problema. Realmente, crear algo es hacer algo a partir de la nada. Esto de manera técnica se le dice así, esto es la creación
ex nihilo. Esto significa a partir de la nada. Entonces, cuando Dios crea, lo hace a partir de la nada. No hay ninguna cosa a partir de la cual Dios cree, porque si no, entonces, imaginemos, estamos ahí pues haciendo daño a esta enseñanza. Realmente Dios no sería el verdadero creador, porque ya está algo, ¿no? La auténtica creación, lo reafirmo, es a partir de la nada. Eso jamás lo tenemos que olvidar. Y entonces aquí nosotros, bajo esta lógica, pues vamos a decir esto, ¿no? Antes de la creación, la criatura no existe. Antes del creador, la criatura no existe. No puede haber criatura sin creador. Así como no puede haber hijos sin papá, sin mamá. Un hijo no puede estar antes de los papás. Se necesita fuerzas el papá o la mamá. Padre, pero van a ser ahora los niños probetas, los niños de laboratorio. Ok, a lo mejor harán eso. Pero al final se necesita el esperma de un hombre, el óvulo de una mujer, para poder hacer esa fecundación in vitro. Estamos en lo mismo. Un ser humano sin padre, sin madre, sin las células masculinas, femeninas, no existe. Aplicamos eso a Dios. Antes de que haya criaturas tiene que haber creador, si no, no habría criaturas. Y esto nos hace pensar cómo la creación es por un querer de Dios, un simple acto de voluntad que produce un efecto instantáneamente, pero pensemos en eso. Si Dios no hubiera querido, no existiéramos. Así de simple. Y entonces tu vida, por muy sencilla que sea, obedece desde este momento a un acto de amor. Dios te ha querido. Si Dios no te hubiera querido, no existieras. Si Dios no hubiera querido este universo, este mundo, no existiéramos. No existiéramos, así de simple, porque Él es el creador. Haciendo una analogía, por supuesto, con su limitación, pensemos cuando la señora hace el pastel, pues a lo mejor la señora tiene todos los ingredientes, pero si ella no quiere, los ingredientes no se hacen solitos. Pensemos un poco así, con la limitación que les menciono, ¿no? Pero la voluntad de Dios es lo fundamental, porque Dios ha querido, es como nosotros existimos. Así que tu vida, sea como sea, con los errores y virtudes que tengas, obedece a un acto de amor, un acto de querer de parte de Dios. Y así entonces tenemos dos grandes efectos de la creación. Podemos decir, en primer lugar, cómo la creación implica un darse al otro. Salgo de mí para darme a la otra persona. Pero y entonces, como vengo del otro, aquí viene el segundo efecto. Entonces voy a tener una cierta relación con Dios, con el Creador. Esos son los dos efectos. Cuando nosotros afirmamos que todo existe, existe porque Dios lo quiere. Y desde ese acto de la voluntad de Dios, como Dios sale de sí mismo, entonces Dios se está entregando a nosotros. Dios se entrega. Ahí está su primer acto de amor para nosotros. Y nosotros, pues obviamente, porque venimos de Dios, quedamos vinculados, quedamos relacionados con Él. Vamos a ver un poquito de esta partecita. Si decimos que la creación implica un darse al otro, entonces tenemos que decir que Dios concede el ser a la criatura misma. Dios hace posible que nosotros seamos. Aquí podemos decirlo, Dios es el ser con mayúscula y de este ser con mayúscula salen otros seres con minúsculas. ¿Por qué? Pues porque hacemos la distinción que uno es el creador del cual provenimos todas las criaturas, todo lo que es parte de la creación. Y cuando Dios crea algo, cuando Dios le da el ser a algo, le da esta partecita que nosotros llamamos acá la autonomía. La autonomía, la libertad. Me explico de esta manera, haciendo una analogía con los celulares. Los celulares que nosotros tenemos traen muchas aplicaciones y ahí están. Y cada aplicación tiene un funcionamiento y va a ser independiente. Que lo quiero, que no lo quiero, que lo uso, que no lo uso, pero ahí está. Así fue creado, digámoslo así, ese celular. Y tienes autonomía. Cada quien va a funcionar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Digamos, el chip que tenemos ya precargado es lo que nos hace actuar como somos por nuestra naturaleza. Una planta tiene una naturaleza. ¿Cuál es la autonomía de la planta?
Pues que la planta de duraznos solamente va a dar duraznos, porque eso es de acuerdo a su naturaleza. Y no necesita como que Dios esté cada rato interviniendo sobre esa planta para decirle, ahora hazlo, y ahora hazlo, y ahora hazlo. No, no. Toda la naturaleza tiene por dentro ya como ese chip que hace que se desarrolle. Y esto apliquémoslo a nosotros. Dios nos da esa autonomía a nosotros, a los seres humanos, para que podamos precisamente ir desarrollándonos en autonomía, en libertad, por todo esto que nosotros tenemos. Cuando a veces la gente se queja, se lamenta, es que ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios? Porque Dios nos da esa autonomía, Dios nos da esa libertad. Jamás, por favor, jamás olvidemos esta realidad que es de veras bien importante. Cuando Dios crea, sí, cuando vamos a ponerlo así, al crear al ser humano, como a todas las criaturas, sí, Dios nos da la libertad, nos da esa autonomía. Y a partir de esa autonomía es que nosotros podemos conducirnos, podemos realizar nuestros actos. ¿Por qué es necesario que nosotros afirmemos esto? Porque solamente si soy libre puedo amar. Y el fruto más hermoso de la auténtica libertad es ese, el amor. Yo no puedo decir que amo si alguien me está obligando. Es que si no me amas, te mato. Es que si no me amas, no te quiero. Es que si no me amas, no te compro. Es que si no me amas, no te doy. Y eso no es amor. Ya es chantaje, ya es esclavitud. Y cuando no hay amor, no hay una auténtica relación. Imaginemos que Dios nos obligara a amarlo, que no tuviéramos esa capacidad de decidirlo. Entonces no habría un auténtico amor. Y Dios es lo que busca, una comunión con nosotros, un amor con nosotros. Por eso nos da libertad, nos da autonomía. Y esto es bien importante porque a veces nos quejamos mucho, ¿no? Es que ¿por qué Dios? Es que no somos títeres de Dios. No somos títeres, somos criaturas. Y cada criatura, si bien es cierto que dependemos de Dios porque de Él venimos, pero también es cierto al mismo tiempo que somos independientes de Dios porque actuamos de acuerdo a cómo lo consideramos. El intermedio sería hablar de una interdependencia y nos debe quedar bien, bien claro. Esta autonomía se resume en tres notas. La primera de ellas es que cuando Dios nos ha creado, nosotros vamos a poseer el ser en nosotros mismos. Somos lo que somos, porque así lo ha querido Dios. La segunda consecuencia de esto, ¿no? El modo de ser, pues va a depender de cada naturaleza. El humano actúa de una forma, el animal de otra, la planta de otra. Ese modo de ser lo que somos es propio de cada uno y está dentro, es intrínseco. Y a partir de esta realidad, nosotros es que tenemos que afirmar que nosotros tendemos hacia una perfección propia. Con lo que somos, con lo que Dios nos ha dado, lo que somos, siempre tendemos a esa perfección. Todas las criaturas tienden a una perfección. Esto implica entonces decir que realmente todas las criaturas existimos fuera de Dios. Todos existimos fuera de Dios porque de Él hemos salido. Estamos fuera de Él. Y al estar fuera de Él, con esa autonomía, con esa libertad, vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Eso es entonces lo primero. Dios se entrega, Dios se da a nosotros, Él, nuestro creador. Vamos a dar un paso ahora a este segundo efecto. Dado que vengo de Dios, voy a tener cierta relación con Él. ¿Cómo contemplamos esto? ¿Cómo decimos que vamos a tener esa cierta relación con Dios, ¿no? De acuerdo a lo que vamos acá teniendo. Bueno, la criatura se dice le pertenece a Dios, aunque somos autónomos, aunque tenemos nuestro propio actuar, le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque de Dios recibimos el ser, de Dios recibimos la finalidad, es decir, de Dios recibimos el chip. Él nos ha como programado, ¿no? Para esto, y esa es nuestra naturaleza. Y dentro de esa naturaleza cada quien actúa, cada quien decide si sí o si no. Es una relación, primero se dice, es una relación de dependencia, de derivación, de pertenencia. ¿Por qué? Porque de Él venimos y al venir de Él, ya les decía yo ahorita anteriormente, dependemos de Él en razón de nuestro ser, porque de Él venimos. Aunque tengamos esa autonomía, esa libertad para tomar nuestras decisiones,
de Él venimos. Por esa relación, dice Santo Tomás, el amor natural de la criatura se dirige primariamente hacia Dios y luego hacia sí misma. Entonces, por naturaleza, al decir que nosotros venimos de Dios, este amor primeramente se dirige hacia Dios, porque de Él provenimos, de Él salimos, de Él y de Él. No hay nada más. Recordar por ello la primacía del amor de Dios, su señorío absoluto y la necesidad, esta es bien importante, ¿no? De educar para confiar en Él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa desconfianza en el Señor? ¿Por qué? Porque nos hace falta asumir ese amor, nos hace falta creer más en Él y creyendo en Él, entonces confiar. Si Él nos ha hecho, nos ha dado lo necesario para nuestra vida, las posibilidades, las potencialidades que sean necesarias para ello. Así entonces nosotros vemos estos dos efectos de la creación. Dado que creación es salir de uno mismo por voluntad divina, entonces decíamos, la creación implica darse al otro, Dios se da a nosotros, implica esa relación con Dios porque de Él venimos. De todo esto, sí, al saber que tenemos una relación con Dios, se desprende esta pregunta que es por demás interesante. ¿Dónde está Dios? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Yo no sé si recuerden los que pues ya tenemos más años, cómo se nos enseñaba así antes el catecismo, ¿no? Era una pregunta, creo que la primera o segunda pregunta del catecismo. ¿Dónde está Dios? Y decíamos, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así lo afirmábamos. Bueno, ¿cómo vamos a responder esto? Primero, la respuesta, ya la sabíamos, lo mencionábamos, la respuesta es que Dios está en todas partes. Sí. Ojo, no es que Dios ande de un lugar a otro, que vaya de un sitio a otro, ni que ocupe todo el espacio. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nosotros cuando hablamos de una cosa material, la materia ocupa ya su espacio. Como un ejemplo, tengo este lapicero aquí en esta mano, en estos dedos. Y aquí en el lugar de este no puede haber otro. O te quitas tú para que entre yo, o me tengo que ir a otra posición. Pero los dos objetos materiales no pueden estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. A veces quisiéramos que sí fuera posible, ¿no? Cuando tenemos por ahí algún compromiso, quiero estar en dos lugares al mismo tiempo, pero ¿qué crees? Nuestro cuerpo, tu materia nos lo impide. O estás aquí o estás allá. Esa es una limitación que nos viene por nuestra corporalidad, porque somos materia. Pero como Dios no es materia, como Dios es espíritu, entonces Dios no está limitado ni por tiempo ni por espacio. El tiempo y el espacio son las dimensiones donde nosotros las criaturas vivimos, pero Dios no, las supera, está por encima de. Por eso es que podemos decir que Dios está en todas partes. Ahora, a partir de esto, de que Dios está en todas partes, nosotros podemos también decir que todas las criaturas, todo lo que Él ha creado, está inmediatamente presente a Dios y al mismo tiempo está sometida, toda la criatura está sometida a su dominio. Entendámonos un poco. Como Dios está en todas partes, por eso nosotros podemos decir que estamos presentes delante de Dios siempre. Donde quiera que tú andes, donde quiera que te encuentres, estamos en la presencia de Dios porque Él está en todas partes. Eso creo que nos queda claro. Lo interesante es acá cómo estamos sometidos a su dominio. Y aquí es por ello importante recordar el significado pues de la palabra dominio, ¿no? La palabra dominio, ¿sí? Viene del latín, así como está con esta raíz del dominus. Dominus significa señor. Dominar no es hacer daño, no es lastimar, no es destruir. Dominar, podemos decirlo de esta manera, es ser señor de nuestra vida. Cuando tú te dominas a ti mismo, es que estoy bien bravo y como soy bien bravo, ¡pum!, exploto. Ojo, no eres señor de tu vida, eres esclavo. Eres esclavo de tus sentimientos, de tus reacciones, de tus enojos. No estás teniendo dominio de ti mismo.
El dominar implica ser señores de nosotros mismos. Dominar implica ser señores de la creación, no sus dueños, no sus destructores. Un señor cuida, no destruye. Y esto entonces nosotros lo comprendemos ahora. Si Dios está en todas partes y entonces al estar en todas partes es para nosotros esa oportunidad de estar presentes siempre en Dios, también hay que reconocer que el Señor es Él, el Señor es el Señor, y que a veces podría asociarnos en alguna tarea, pero al final el Señor, el dueño, es Él. Con esto entonces decimos que hay dos modos por los que Dios es omnipresente. Omnipresente significa entonces que Dios está en todas partes. Eso es lo que significa esta palabra, ¿no? La palabra omnipresente, omni, todo presente, es decir, Dios está en todas partes. Y se nos dice que hay dos formas, dos modos a través de los cuales Dios es omnipresente. El primer modo en el cual Dios está presente en todo es por potencia, por presencia y por esencia. Expliquemos un poquito cada uno de estos elementos. ¿Por qué decimos que Dios está en todas partes? Primero, por potencia, porque todo está inmediatamente sujeto a Él. La potencia, lo que podemos, las posibilidades. Es posible que hagamos lo que podemos hacer, pues porque Dios así nos lo permite, porque Dios así nos ha creado. Por eso, por potencias, Dios está en todas partes. Por presencia, al hablar de la presencia, nosotros decimos que todo está bajo su providencia. Todo es conocido, creado y llevado a su perfección en Dios. Entonces, bajo esa providencia, Dios nos va a proveer, nos va a dar lo que es necesario para que lleguemos a alcanzar esa perfección a la que nosotros tendemos. Y finalmente decimos que Dios está presente en todo por esencia. En nuestra esencia, ¿por qué? Porque todo ha sido creado por Dios. Todo ha sido creado por Dios. Y acá nosotros nos damos cuenta entonces, un modo de estar de Dios es la potencia, la presencia y la esencia. Pero hay otra forma, otra manera de estar acá con Dios. Se trata el fin de la actividad de la criatura. ¿Con qué finalidad hemos sido creados? ¿Con qué finalidad nosotros nos hemos encontrado ahí? Precisamente en las actividades que hacemos. Es que a veces nosotros en las actividades que hacemos cosas que están muy bien y hacemos cosas que no están bien, que están mal. Entonces, bueno, esa es parte de mi libertad, de lo que yo puedo hacer. Pero ya en el hecho de que yo pueda hacerlo, incluso aunque sea malo, el hecho de que yo tenga esa posibilidad, ya me habla de que si es posible es porque Dios me lo permite. Dios quiere que haga cosas buenas. Dios quiere que si soy el árbol de durazno, solamente de duraznos, no de otras cosas. A veces damos otras cosas, pero bueno, Dios está presente en este modo, ¿no? El fin de la actividad de la criatura. Entonces, Dios está presente, aunque a veces no lo queramos admitir, como lo deseado, como lo que anhelamos. Ya está presente, Dios está presente en quien lo desea. Ahí está su presencia. Y también decimos Dios mismo es el fin, un fin buscado y amado incondicionalmente. Incondicionalmente. Es acá donde entonces nosotros tenemos pues esta realidad. Esta es la forma en la cual Dios se hace presente delante de todos. Vamos a dar un pasito más. Entonces, estos son los efectos de la creación. El acto de crear es propio de Dios, crea a partir de la nada. Nosotros venimos de Él, que es el creador, implica ese salir de Dios, que es un darse al otro. Tenemos una relación con Dios y esto hace que Dios se presente en todos lados. Damos un paso más ahora. Unos puntos acerca de la creación. Ya le decíamos algo. Miren, al concebir la creación, al concebirnos a nosotros y todo lo que existe, tenemos que entender que la criatura fue dotada en autonomía, pero que al mismo tiempo, entonces esa criatura dotada de esta autonomía, al mismo tiempo continúa dependiendo de Dios.
Yo les decía un poquito, esa interdependencia. Sí es cierto que Dios nos ha dado nuestra propia autonomía, nuestra propia libertad, pero por el hecho de venir de Él, pues también nos deja en una relación continua con Él. ¿Qué decimos acerca, pues, de la creación en todo este sentido? Vamos a tratar acá de ver. Primero, el ser se lo concede verdaderamente a la criatura. Dios todo lo que ha creado viene de Él. Él creó de la nada. No, padre, yo vengo de mi papá y mamá. Ok. ¿Y tus papás de quién? De mis abuelos. Y tus abuelos, tatarabuelos y no sé cuántas cosas. Al final vamos a llegar al mismo punto. Si hacemos esto de una manera interminable, ¿de dónde vino esto? ¿Y de dónde vino lo otro? ¿Y de dónde vino aquello? ¿Y de dónde? Vamos a llegar al principio. A un principio sin principio. Entonces es Dios el que le da el ser a la criatura. Y esto implica que nosotros somos sujetos en nosotros mismos, sujetos que poseemos el ser en nosotros mismos. Esto técnicamente, ojo, tiene este nombre. Es la substancia o subsistente, lo que queda en nosotros. Esa es la substancia, lo que queda en nosotros. El ser nos ha sido dado por Dios. Somos esos sujetos y este ser que Dios nos ha dado es lo que está como el sustrato. Pongo así el ejemplo, como los cimientos. Dios te ha creado, pensémoslo así, Dios te hizo, eres ser humano. Ya. Ahora, ¿cómo va a ser tu modo de ser? Ah, bueno, ahí ya va a cambiar un poco la cosa, ¿no? Pero una cosa es el ser y otra cosa es el modo de ser. Y hay muchos modos, muchas maneras de ser, ¿no? Entonces, el modo de ser le es concedido realmente a la criatura. Es su cómo es. Es algo intrínseco a la criatura, a la esencia, a la naturaleza o la potencia. Pero tenemos estos dos elementos, ¿no? Cuando Dios nos ha creado, entonces tenemos que aprender a distinguirnos como un sujeto que somos y que tenemos un modo de ser. La finalidad de la creación, vamos a decirlo ahora acá, la finalidad de la creación es la siguiente. Cada criatura se mueve hacia su perfección. Por ello decimos que todo movimiento, todo actuar, todo obrar de la criatura viene de su naturaleza, de su esencia. El bien al que tiene la criatura es su propia perfección. Aquí se desprende algo muy hermoso, en verdad. Nosotros podemos ponernos a considerar lo siguiente, miren. Nosotros decimos que Dios es bueno. Es aquí una analogía, ¿verdad? Dios es así el árbol del durazno. ¿Ok? Dios es el árbol de durazno, es el que luego les pongo muchos ejemplos. Nosotros somos los frutos, ¿no? Entonces Dios nos ha creado, todavía pensemos en las criaturas y en estas criaturas, por supuesto, pues vamos a pensar en el hombre. Nosotros somos ya no el árbol, sino los duraznos. Y entonces uno puede ir diciendo, si Dios es bueno y es como ese árbol, lo único que puede dar ese árbol son cosas buenas. El ser humano en su ser y en su esencia es bueno, lo comentábamos la lección pasada. A veces hacemos cosas malas, pero somos buenos porque venimos de Dios. Es como si el otro día a lo mejor se aparece por ahí un perro que en lugar de ladrar maulla. A lo mejor su quehacer, lo que hace no se corresponde con su ser. Puede suceder, por supuesto, no sucede a nosotros, los seres humanos. A veces no actuamos conforme a nuestro ser, sino a otras cosas terribles, ¿no? Pero ahí está. La finalidad de la creación es movernos hacia la perfección. ¿Cuál es nuestra perfección? Pues llegar precisamente a Dios, a la bondad suprema. Entonces, todo movimiento, todo actuar de la criatura emana de su naturaleza. La naturaleza de este árbol es que de duraznos, bueno, nos da. Y el bien al que tiene la criatura es esa propia perfección tenemos que perfeccionarnos. Otra realidad que se desprende de esta creación. Nosotros acá podemos afirmar, podemos decir
que toda criatura ha sido hecha de la nada, creación ex nihilo y directamente por Dios. Y así entonces el acto creador de Dios implica siempre novedad. A veces hay gente que dice, no, es que en alguna parte de este mundo, entre los casi 7.500 millones de seres humanos que en este presente vivimos en este mundo, seguro por ahí está alguien idéntico, igual a ti, tu doble. No, jamás. Padre, pero se parecen, o sea, están idénticas estas personas. Sí, por fuera, por dentro no. Nosotros no solamente somos nuestro físico. Fíjense en esos hermanitos que nacen, no recuerdo ahorita si son los gemelitos o los cuatitos, ¿no? Pero cuando nacen alguno de esos que salen, pero idénticos los escuincles, idénticos, iguales, por fuera, por el cascarón. Pero ante Dios somos únicos y esa unicidad es por esa novedad. Todos nosotros somos únicos, únicos, porque nos hace de la nada. Somos totalmente nuevos. Y esto, pues, implica también, pues, esa parte de consuelo, ¿no? No perdámonos de esto. El caso de la criatura espiritual, su finalidad es consciente y libremente adquirida. Nuestra finalidad, somos criaturas espirituales, es consciente, nos damos cuenta. Un animalito, luego dice la gente, es que mi animal es muy inteligente. Ok, pero no tiene conciencia. ¿O alguna vez has visto un perro que se arrepintió por largarle a la vecina? ¿Alguna vez has visto un perro que está pero arrepentidísimo porque mordió a una persona? No. Ah, pero una chinga. Sí, ya le hice sufrir al animalito, pero eso no significa que el animal se arrepiente, que aprenda. Se llama amaestrar. A lo mejor vas a tener un perro muy bien amaestrado. Eso es fundamental. Aquí entonces el caso de la criatura espiritual, Dios, los ángeles, los hombres, tenemos una finalidad consciente y libremente querida. Todos tenemos esa finalidad. La primera finalidad acá, pues tenemos la primera nota, perdón, de esta finalidad, tenemos que darnos cuenta que es esa conciencia. Decíamos ahorita con los animalitos, me doy cuenta de, y es algo que yo libremente quiero, no hay nadie ni nada que me pueda obligar. Así esta finalidad me supera. ¿Por qué? Porque me va a llevar a Dios, me va a llevar a mi Creador. Eso es lo que nos hace anhelar algo más, nos hace trascender. Siempre en el ser humano hay como ese deseo de crecer, de caminar, de, como diríamos por ahí, que es que quiero más. Sí, pero quiero algo que me llene, que me deje satisfecho. Y entonces estoy en una búsqueda. Para nosotros es Dios, ¿no? Y esa autonomía implica una dependencia más fuerte, porque también la participación del bien es mayor. Hay mayor compromiso, digámoslo de esa forma. Hay un orden en la creación. Las criaturas están ordenadas unas a otras, pero también juntos a Dios. Siempre juntas a Dios. Y esto es acá, pues fundamental, ¿no? Todas las criaturas están ordenadas hacia Dios y hacia los demás, porque somos de Dios. No podemos estar sin unos sin los otros. Salimos, estamos ordenados, encaminados al otro. Ay, pero qué bien guarda mi suegra. Sí, pero tampoco puedes vivir sin la presencia de un ser humano. No, es que yo sí quisiera vivir totalmente solo. Ok, totalmente, totalmente. No, pues no. Es una soledad. Digo, a veces hasta por conveniencia. ¿Quién me iba a cuidar cuando sea viejito, no? Hay un orden entonces en la creación. Cómo esas criaturas se ordenan. Nosotros nos ordenamos, nos encaminamos unos a otros y hacia Dios. Y destaca esta finalidad de la criatura espiritual, que es Dios. Dios es nuestro fin del cual nosotros estamos conscientes. Es esa parte, es esa forma, esa manera. Damos un paso más en este punto. Viene esto que es interesante, oigan. Es este tema de la providencia divina. Yo no sé cuántas veces hemos escuchado esta realidad de la providencia divina. Incluso en algunas de nuestras iglesias, cuando encontramos de inmediato esa imagen de la divina providencia, decimos, que es realmente una imagen de la Santísima Trinidad.
Y en esa imagen de la divina providencia, generalmente en muchos lugares está una alcancía, decimos de la divina providencia, y voy y le pongo 3 moneditas y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es la providencia? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo entendemos la providencia? Padre, pues yo entiendo la providencia que no me va a faltar nada, que Dios me va a dar todo lo que quiera, lo que le pida. Híjola, pues no, vas a ver que no. Eso no es la providencia. Eso se debe quedar bien claro. Ahora, si nosotros nos preguntamos, a veces nos preguntamos si las criaturas llamadas a la existencia por Dios son abandonadas, y ante ello decimos que en la creación se hace patente el plan de la providencia divina, estamos en apuros. Padre, cómo me dice usted que Dios nos cuida a las criaturas cuando hay abandono, cuando hay maldad, cuando están niños en la calle? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Dónde está su providencia? ¿No que sí? Y es acá donde viene pues un desafío. ¿Qué es esto de la providencia divina? Vamos a empezar a verlo. Lo primero que tenemos que afirmar acá es que Dios dispone las cosas, todas las cosas, según el fin, de modo ordenado, para que todas esas cosas que Dios ha creado puedan ofrecer lo que les falta a las otras. Esto es muy hermoso si lo entendemos realmente. Es un concepto, hablamos aquí de complementariedad. O sea, ninguna cosa se basta a sí mismo, ninguna criatura. Nada de lo que Dios ha creado es autosuficiente, bajo ninguna realidad. Y acá tenemos que aplicarnos con ella, ¿no? Porque entonces esto es una especie de reclamo. ¿Por qué? Porque a veces hay algo que yo puedo y que tengo, y que puedo dárselo y puedo ayudar a los demás, para que entonces yo pueda enriquecer a la otra persona. Esto es clave en cualquier relación de pareja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces no se complementan el uno con el otro. A veces en lugar de complementarse se echan tierra, se atacan, se ofenden, bueno, cuántas cosas. Decir que Dios dispone todo para que nos ayudemos, para que nos complementemos. Entonces implica que Dios concibe todas las criaturas con sus fines y de este modo va a aportar el sustento para las otras criaturas, para que cada criatura alcance su fin según lo que Él ha establecido. Entonces la providencia de Dios, ¿sí? No es directamente de Él. La providencia divina, ¿sí? La providencia divina va a tratarse de que cada criatura, de que cada uno de nosotros alcancemos nuestro fin, ese fin que Dios nos ha establecido. Esa es la parte importante aquí. Como Dios nos teje, nos debe ser hermoso. Y así entonces la realización concreta de su providencia se llama gobierno divino. La forma en la cual Dios gobierna. Eso nosotros lo debemos de comprender, es el gobierno divino. Ahora, en el caso del hombre, ya lo mencionamos un poquito, pero vamos a tratar de ir aplicando un poquito más. En el caso del hombre, en el caso de la persona humana, nosotros podemos decir que acá la providencia significa que se le ofrecen a todas las criaturas, no unas cuantas, a todas las criaturas naturales y sobrenaturales que le pueden ayudar el fin a Dios. ¿Cómo comprendemos esto? Primero, en esta tarea, Dios lleva a cabo su obra con la colaboración consciente del hombre. Colaboración que puede ser limitada, pero que también es real e irrenunciable. Es decir, Dios quiere y necesita que nosotros ayudemos, que nosotros colaboremos. Una colaboración que es limitada, no somos dioses, que es irrenunciable. Aquí, esto es bien importante, ¿no? Dios quiere que colaboremos. Con esta palabra me gusta, ¿verdad? Colaborar, ¿sí? Podemos ir jugando con los términos, por supuesto, laborar con, en este caso, pues con el otro, ¿no? Esto es colaborar. Estamos llamados a ser colaboradores, en este caso de Dios.
en algunas situaciones. Tenemos que colaborar. Dios es cierto que sabe que no podemos todo, somos limitados, pero algo podemos. Y esto no lo debemos olvidar jamás. Podemos decir también que la acción providente de Dios en la historia, en cuanto que guía las libertades, pasa por la libertad de los hombres. Aquí tenemos aquí un errorcito de ortografía. Entonces, bueno, decimos esta realidad. Podemos decir que la acción providente de Dios, cómo Dios actúa en la historia, es en cuanto a que los hombres, ¿no? Nosotros por nuestra libertad nos vayamos conduciendo. Entonces también Dios interviene en nosotros, interviene en nuestra libertad para ayudarnos, para encauzarnos, para encaminarnos, para orientarnos. Esa presión de Dios en la historia requiere de Él una kenosis, un despojarse de su condición divina, para entonces poder entrar, digamos así, en nuestro nivel. Esto es el acto más grande de amor. Palabra rara, ¿verdad? Que a lo mejor algunos no habían escuchado, que hoy la vamos aquí a presentar. La primera palabra así rarita que hay aquí en este sentido. Vamos a tratar de establecerla. Esa palabra rarita es la palabra kenosis. La palabra kenosis. ¿Qué significa kenosis? Esto significa el abajamiento, la humillación, el despojarse de la condición. Cuando tú te abajas para comprender a alguien, cuando, digámoslo de esta manera, cuando te pones en los zapatos del otro, eso es un movimiento kenótico. La kenosis es entonces un movimiento de abajamiento, de humillación. Entonces, el movimiento kenótico es abajamiento, es humillación. Y esto es lo que hizo Jesús. Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre. Qué fuerte, ¿no? Pues se humilló, se abajó. Y a veces a nosotros no nos gusta. Nos gusta humillarnos, abajarnos, es que me admiró, es que no sé qué, pero qué importante. Dios siendo Dios se hace hombre. ¿Para qué? ¿Por qué? Para comprendernos, para estar a nuestra altura. Cuando a lo mejor nos acercamos a un niño pequeño y lo queremos saludar, si yo me quedo de pie hacia la altura, no hay conexión. Pero si me abajo con el chiquitillo, entonces ya estamos así cara a cara, frente a frente, nos vemos, hay allá esa conexión. Y esto es lo que encierra todo este tema de la alianza. Es la forma en la cual Dios ha hecho una alianza con nosotros en Cristo. La alianza por eso representa el modo, la manera en que Dios gobierna al hombre. Dios habla con él y le hace propuestas, reclama su adhesión a él. Entonces, si voy en ese sentido a encontrarme con Dios en una alianza, tengo que recordar este movimiento kenótico. Es porque Dios sí me lo permite. Si no me lo permitiera, híjole, pues entonces sería totalmente otra cosa, ¿no? Así entonces Dios gobierna como aliado nuestro. Dios habla con nosotros, nos hace propuestas, reclama, espera nuestra adhesión a Él, porque nosotros tendemos por naturaleza a Él. Así, en el caso del hombre, esta providencia significa que se nos da a través de las criaturas lo necesario para ayudar a un fin. Y este fin es llenar lo que nosotros a veces hemos perdido. El odio, el rencor, todo lo que nos ha hecho daño. Pues acá se trata más bien de ir enriqueciéndonos, gracias a Dios, para ir cumpliendo pues con esta meta de ayudarnos mutuamente. Esto, amigos, es un poco de esta realidad. Como en el caso, precisamente en el caso nuestro, entonces hablamos también de esa providencia. Aquí es fundamental que comprendamos eso.
cómo Dios es providente a través de nosotros, cómo Dios se abaja en su providencia. Providencia no es como decir que me caigan las cosas del cielo, vénganos tu reino, aquí está la mano. Eso no es providencia. Tengo que trabajar, tengo que colaborar. Bueno, el tiempo nos ha llegado ya para esta clase. Estamos en esta sesión tercera, si Dios permite, en la próxima ocasión vamos a continuarla. Espero pues si haya algunas dudas o preguntas, las vayamos a ir respondiendo. Bueno, pues desde acá les mando mi bendición. Espero que estén bien ustedes en casa con su familia. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre. Que así sea.